Gracias. Muy buenas noches, amigas y amigos que nos siguen en nuestro programa de Contextos como todas las noches. Y hoy me da el gusto de que se encuentren con nosotros la maestra Enriqueta Burelo. Buenas noches, Ricardo. Muy buenas noches. El maestro Gilberto Zavala. Buenas noches, Ricardo. Gusto en saludarte. Igualmente, y bueno, esperemos que tenemos entendido que dentro de pronto se va a integrar nuestro amigo Juan Carlos Calimayor y hoy no nos va a acompañar nuestro amigo el maestro Víctor Rumaya. Y bueno, tenemos algunos temas en la medida que nos alcance el tiempo para discutirlos y creo que lo que más ha llamado la atención es esa noticia del Banco de México de que en el primer trimestre de este año se ha registrado una fuga de 5,000 millones de dólares de México hacia el exterior. Y bueno, es una cifra que no se había registrado desde 2018 y lo cual pues es preocupante. Yo quiero comentar antes de darle el micrófono a mis compañeros de que de hecho uno de los aspectos que se está generando, y eso para tenerlo como en contexto, es de que normalmente es lógico que se dé una fuga de capitales ante un panorama de incertidumbre económica como el que se está viviendo ahorita, tanto por la cuestión del coronavirus como por el proceso que México está viviendo de un cambio, pues por lo menos de una reforma en su sistema político para no manejarlo tan drásticamente, ¿verdad? Pero también los informes que tenemos que existen a nivel internacional, es de que en general esta fuga de capitales no es exclusiva de nuestro país, sino de que se está dando un fenómeno de que los capitales están huyendo de las economías emergentes. Y quienes primero pusieron, o al menos han puesto la alarma en este sentido, pues son los españoles, que han resultado los más afectados por lo que le llaman la crisis y la fuga de capitales en las economías iberoamericanas, y señalan concretamente por los casos de México, obvio, Brasil y Colombia. Y están hablando de una suma que, pues al menos en la primera etapa del coronavirus, suma unos 15,000 millones de dólares. Ante esta circunstancia, el líder del Senado, Ricardo Monreal, ha expresado de que él tiene confianza de que una vez que pase la pandemia y una vez que, digamos, se concreten las medidas del gobierno de López Obrador en lo que es la lucha anticorrupción y otra serie de acciones que está tomando, pues esto podrá generar confianza hacia los inversionistas para que regresen esas inversiones. Pero lo que es una realidad es que esta fuga de divisas, que bueno, no es la primera vez que lo experimenta nuestro país, y es el reflejo, yo creo que de la incertidumbre que existe pues hacia el futuro inmediato. De hecho, no sabemos qué va a ocurrir. ¿Qué opina al respecto, maestra Queta? Sí, el tema, verdad, no es único de hoy. En México se han dado diferentes etapas donde ha habido fuga de capitales, cuando la nacionalización de la banca, ¿verdad? En diversos momentos de crisis. Y actualmente esto empezó desde que estaba Agustín Caster. Él ya hizo algunos señalamientos, ¿no? Que se manifestaron en los periódicos. Desde marzo aproximadamente había habido problemas en este sentido. Y más que nada como que de mexicanos que no residen en México, sino que residen fuera del país, algunos de ellos. Pues a todos quienes tienen recursos, ¿verdad? Quienes tienen inversiones, pues de repente pues tratan de analizar el mercado, cuál será la respuesta del mercado, si su dinero peligra, y entonces toman medidas que para ellos consideran pues prudentes, ¿no? Tratar de irse a otro lado donde en ese momento pues la situación económica puede ser más favorable. Pero esperemos que con la reactivación económica, cuando nos vayamos a la nueva normalidad, que se ha discutido mucho este concepto de nueva normalidad, pues los capitales, bueno, más que los capitales, quienes son dueños de los capitales, reconsideren
el tema. Ya en varias ocasiones también ha habido empresarios que con una actitud, pudiéramos decir, patriótica, empresarios de Monterrey. Recuerdo uno de los líderes de los empresarios de Monterrey que les habló a los demás empresarios de Monterrey, ¿verdad? Sobre todo de la zona de Nuevo León, y les dijo pues que qué pasaba, ¿verdad? Que deberían hacer algo por México y que era el momento de que muchos que viven cerca de la frontera en ocasiones hasta se han trasladado a vivir fuera del país, ¿no? No, esta es la única ocasión que esto pasa, y esperemos que se recupere la confianza en el mercado y en las instituciones financieras del país. ¿Usted qué opina, maestro Zavala? Mira, yo creo que efectivamente hay una recesión económica a nivel mundial. Todos los países sin duda la tienen difícil, es complejo el tema, pero particularmente en nuestro país hay una combinación entre lo que ocurre a partir del sistema de salud, de la cuestión de los contagios, las muertes, el sistema de salud propiamente, y aunado con un cambio en la visión de la administración federal, que sin duda ha habido cotidianamente, prácticamente, así lo voy a poner, de manera cotidiana, siempre desencuentros entre la clase empresarial y, por supuesto, el Ejecutivo Federal, cuyas visiones chocan en términos de lo que pondera el presidente, lo que cree que debe de ser en México para construir un nuevo modelo de sociedad, de pueblo, de bienestar. Entonces, creo que hay una combinación y que Bancico hoy lo plantea muy claro, advierte que hay una fuga de retiro de capital del país y que, bueno, ¿dónde lo van a poner? Pues está en chino, porque ¿a dónde se van a ir? No, es complejo el tema. Sin embargo, a mí me parece que en lo que hay que seguir trabajando es en la confianza, en la paciencia, en la prudencia, para poder entender los mensajes de la nueva visión de este gobierno, y que me parece que ahí es en donde hay que hacer gobierno, gobierno y más gobierno. De suerte que esto lo puedo decir a partir de que el presidente ha tratado de darle el sentido común, el nuevo relato, la nueva narrativa. Hoy decía la maestra Queta, la nueva normalidad, y que pues ha dicho él siempre, primero los pobres por el bien de México. Me parece que está bien, pero a la hora de generar las políticas que tienen que ver con el tema económico, las políticas del país, como es energía, que es un tema que se ha venido comentando en este espacio, allí con los empresarios pues han chocado. El hecho de apoyar a las empresas, a los empresarios, también ha chocado la visión. Entonces, habría que rediscutir y replantear un tema visto desde lo político, visto desde lo económico y, por supuesto, desde la pandemia que nos afecta y que se ha ido incrementando de manera alarmante, y que los mensajes también, me voy metiendo a otros temas, los mensajes también que inspira o que proyecta la administración federal a veces chocan contra una realidad. Por ejemplo, nos habían hablado de que el pico de la pandemia prácticamente ya estaba achatada, que ya habíamos domado a la bestia y que en consecuencia en tal fecha ya volvíamos a esa nueva normalidad. Y sin embargo, el pico sigue, no se doma a la bestia, y no se va a domar mientras no exista una vacuna. Esa disputa entre China y Estados Unidos, la necesidad de reactivar la economía de los Estados Unidos y nosotros que estamos tan cerca de este país, pues obliga a un replanteamiento estratégico en el que yo espero que así sea, se encuentra la prudencia, se encuentran los equilibrios para que esa fuga de capitales, vuelvo al tema, no nos afecte en demasía y podamos tener armonía y un nuevo tiempo para fortalecer al país. Bueno, hoy ya que tocó el tema, o ya que tocaron el tema, efectivamente yo creo que ahorita
uno de los, ya sobre la pandemia del coronavirus que nos está afectando, pues el gran debate que existe es que ya estamos a unos cuantos días, prácticamente una semana y fracción, primero, de que llegue la fecha fatal, el día primero. Y ante esto, pues la propuesta es de que vamos ya a tener va a comenzar esa nueva normalidad y aparentemente las actividades se van a reanudar, pero ante esta circunstancia, pues existe un debate y sobre todo algo que están recomendando. Yo estaba leyendo un artículo en el New York Times del maestro Antonio Lascano, y que señalaba de que se tenía que hacer esta apertura con bastante prudencia, independientemente de que pues el mismo presidente López Obrador lo ha señalado como que le está dejando la decisión en buena medida no solo a los gobernadores, para cada una de las entidades, de acuerdo a cómo vaya, a cómo ellos observen el desarrollo o la disminución de la pandemia, sino también a los presidentes municipales. Pero de alguna manera yo creo que esa fecha, a partir de esa semana que va a ser la primera semana de junio, pues creo que va a ser una semana en que vamos a tener que andar con muchísima precaución y una apertura gradual, y sobre todo algo que debe de quedar claro: es difícil pensar que vamos a regresar a nuestros viejos hábitos del pasado. Seguramente esos nuevos hábitos que hemos adquirido del cubrebocas, de la sana distancia, de evitar las reuniones multitudinarias, pues no van a ser muy fácil que se reanuden, pues por el temor y el peligro de que venga un rebrote del virus. ¿Qué opina al respecto, maestra Queta? Bueno, tú hablabas de ello, ¿verdad? Y sin embargo es curioso porque ahorita en plena pandemia se dan esas fiestas, tal vez no tan masivas, pero ya hemos visto cómo muchos funcionarios, ¿verdad? Regidores, presidentes municipales, han salido a la luz en las redes sociales organizando fiestas. Ellos porque son figuras públicas, pero también personas comunes y corrientes, podemos decir, se reúnen sin guardar la sana distancia y hacen fiestas. Creo que eso no se vale, porque creo que eso también ha incrementado un poco los contagios. Una tía, como dicen, la tía de una amiga, ¿verdad? Que afortunadamente el COVID fue leve con ella y que ya está fuera de peligro, dice que se contagió en un velorio. Primero, ¿qué tenía que estar haciendo en el velorio, no? Sí. ¿verdad? Creo que una llamadita hubiera sido suficiente. Y ella señala, y es posible que se haya contagiado en el velorio. Y la presencia de los presidentes municipales es muy importante, porque está el gobierno federal, luego el gobernador y los presidentes municipales, ellos también toman muchas decisiones. Lo hemos visto aquí en Chiapas, por ejemplo, el presidente municipal de Tonalá ya tiene como 15 días que aperturó el municipio de Tonalá para actividades económicas. No sé cómo les estará yendo en sus actividades económicas, si están guardando toda una serie de protocolos al respecto, pero ya tiene un buen rato. Hay otros municipios en Chiapas donde en realidad el COVID ha pasado de largo, que no se han visto afectados, ¿no? Y eso es bueno. Pero aquí en Tuxtla ya ha habido enfrentamientos de comerciantes, sobre todo ambulantes, con la policía. También se han dado en otros estados porque ya quieren, pues viven al día y necesitan volver a las ventas cotidianas. Acá también en Tuxtla, los de los gimnasios, que creo que va a ser un tema bastante difícil, el tema de los gimnasios, porque regularmente estamos muy pegados. Yo voy a un gimnasio a nadar y también hay
ejercicios y todo, ya hay mucha gente en el gimnasio y finalmente nos cruzamos, estamos sentados muy cerca en las mismas bancas, ¿no? Y entonces los gimnasios va a ser muy difícil, se van a tener que tomar muchas precauciones para que reanuden sus actividades. Entonces ya han hecho propuestas de que van a bajar el número de sus usuarios para poder abrir. Creo que muchos los comerciantes, sobre todo, son los más preocupados porque se abran ya la activación económica, ¿no? Vimos las fotografías de un teatro en Alemania, de un teatro en Berlín, donde ya se separaron las bancas, ¿no? Las bancas que regularmente son como de 10 o 20, según el tamaño del teatro, pues aquí ya las separaron y pusieron dos por allá en diferentes espacios para conservar esta sana distancia, ¿no? Sin embargo, maestra Queta, yo diría que estamos hablando a lo mejor, y ciertamente así es, de países con una cultura, con un nivel de cultura muy distinto al nuestro. Aquí estamos muy, válgase, añejados a que todo nos lo tenga que decir el gobierno o las autoridades que correspondan. Y es en donde, al observar lo que usted comenta, fiestas, encuentros, acciones que ellos hacen como de manera personal o de manera estratégica, termina por confundir y por enviar un mensaje que permite el relajamiento de los protocolos o de las distancias que debemos de guardar para evitar un contagio, porque creemos que esta pandemia, hay mucha gente que cree que esta pandemia se va a resolver a partir de un decreto que diga el presidente o que diga la autoridad sanitaria, y ya se resolvió y ya vamos a volver a una normalidad. Y cuando dicen que el 1 de junio, o antes decían que una fecha el 20 o el 23 de mayo o el 28 de mayo, ahora que el 1 de junio, y entonces esos mensajes hacen alentar esperanzas y que ya todo ya pasó. En los mercados de aquí, de Tuxtla Gutiérrez, en un puesto muy pequeño, allá hay 4 o 5 gentes atendiendo al marchante o a las personas que llegan a surtir su necesidad de alimento. A esta gente que entra, hay filtros ciertamente y entra uno y ahí vas, pero llegas al puesto y hay 4 o 5 personas adentro en un local muy pequeño atendiéndote. Entonces chocan. Fíjense, desde ayer está el tema del secretario de Salud, que porque lo vieron entrando a un Starbucks y que si no llevaba cubreboca, lo saca a la conferencia de prensa y termina sucediendo que López-Gatell dice una cosa, él dice otra cosa, que no se va a morir porque no traiga el cubrebocas. López-Gatell dice que el cubrebocas es para evitar el contagio. Esos mensajes terminan, insisto, por relajar al ciudadano y cree que a partir de la próxima semana ya va a abrir su negocio, ya va a poder andar en el trabajo de manera normal. Hoy las escuelas privadas, las universidades privadas ya enviaron documentos, enviaron comunicados a su población estudiantil para que a partir del 15 o 16 o 17 de junio van a reanudar las actividades de manera presencial y que ya se les dirá el protocolo. Termino diciendo que me parece que primero hay que ver la curva de esa bendita pandemia que se ha acelerado mayormente aquí en Chiapas. Tuxtla Gutiérrez es un foco muy alto, Tapachula, Tonalá, Palenque, Comitán, San Cristóbal. Y entonces, en cuanto alguien diga que ya se pueden aperturar los negocios, por cierto, San Cristóbal, están señalando que los negocios ya van a abrir a partir de la próxima semana, le pese a quien le pese, cantinas, restaurantes, todo tipo de negocios ya van a abrir, porque ciertamente la necesidad económica es apremiante. Pero entonces otra vez volvemos al punto. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Tienen que haber protocolos y mensajes a la población, a las familias, para que nos cuidemos desde la familia, desde los hogares, y efectivamente la reactivación económica es una necesidad estratégica, pero también
si nos vamos de frente así, ya se abrió, ya estamos, lo vamos a lamentar. La Organización Mundial de la Salud ha reiterado que la primera ola de la pandemia aún no ha concluido, estamos en una fase muy terrible, muy dramática, y en México ya estamos hablando que la próxima semana ya vamos a volver a esa nueva normalidad que dice el gobierno. Sí, yo creo que efectivamente hay mucha, y llamemos las cosas por su nombre, hay mucha irresponsabilidad de muchas personas. Y un poquito me recuerda a mí el caso del famoso cinturón de seguridad en los automóviles, que, bueno, hasta la fecha hay muchas personas que aunque suene la chicharra no se lo ponen, o incluso prefieren buscar trucos para digamos, hacer creer a la policía de tránsito, sobre todo a veces los taxistas, de que llevan puesto el cinturón de seguridad y no se lo ponen, y es simplemente por negligencia. Y la costumbre de usar el cinturón de seguridad solamente parece que la adoptamos cuando hemos sido testigos de algún accidente fatal de alguna persona cercana a nosotros, y nos damos cuenta de que una persona murió o una persona salvó la vida milagrosamente gracias al cinturón de seguridad en el vehículo. Es algo sencillísimo, y es algo que ahora los automóviles incluso traen una chicharra para anunciarte que te debes de poner el cinturón de seguridad, pero aún así muchas personas evitan ponérselo. Y creo que ahorita con las medidas de seguridad, más allá de los mensajes, definitivamente es muy cierto, hay mucha irresponsabilidad. También esto está unido a la necesidad económica, sobre todo los pequeños empresarios, las personas que tienen restaurantes, que tienen tiendas de ropa, tiendas de víveres, etcétera, pues de que se están enfrentando a un dilema: mantenerse en casa para cuidar la salud, como recomiendan las autoridades, o arriesgarse a ser contagiados, pero tienen también que salir para ganar el sustento diario. Y creo que en esa próxima semana pues vamos a estar viendo casos y situaciones diferentes, y ojalá que la pandemia disminuya, como dicen las autoridades. Eso es lo que estamos esperanzados, porque pues en última instancia es incertidumbre lo que tenemos hacia futuro. No tenemos cifras reales de ningún lado, y pues mientras no exista, como bien dice el maestro Zavala, mientras no exista una vacuna, pues el virus va a seguir ahí latente, esperando revivir, por usar esa palabra, en cualquier momento, ¿verdad? Y sobre todo que en México, sobre los de mi edad, por ejemplo, buena parte padecen de hipertensión, padecen de diabetes, de obesidad, una serie de enfermedades crónico-degenerativas que nos hacen más vulnerables, ¿no? Cuando se logre hacer ya un estudio por edades, por qué otras enfermedades tenían las personas que murieron del COVID, ¿verdad? Se va a descubrir muchas de estas situaciones, ¿no? Rangos de edad, que tenían otro tipo de enfermedades que los hicieron vulnerables, aunque también tenemos muchos casos de jóvenes, ¿verdad?, que han muerto también por el COVID, y que habrá que analizar cuál era su condición física que no ayudó en el caso del contagio, ¿no? Y entonces sí resulta muy peligroso. Tengo una amiga que trabaja en una oficina de gobierno y me dice, me van a mandar a repartir despensas. Ella ya ha puesto algunos pretextos, ¿verdad? Pero finalmente tendrá que ir, y me dice, a partir de que yo salga ya no voy a visitar a mi mamá porque me da miedo contagiarla, ¿no? Muchas personas, debido al tipo de trabajos que tienen que estar en contacto con otras personas, pues se han vuelto solitarias, ¿no? Precisamente por eso, porque eso les impide reunirse con la mamá, con el papá, sobre todo si ellos ya son mayores de edad y están en una condición de vulnerabilidad, ¿no? Entonces eso nos ha aislado
más y a muchos pues les pesa esta situación, ¿no? Emocionalmente, ¿no? Claro, perdón. Yo quisiera hacer un comentario. Sí, adelante. Que está relacionado justamente con la parte económica que se abordó y la fuga de capitales, y que tiene que ver con nuestros paisanos que están en otras partes del mundo, particularmente en Estados Unidos, y de cuyas remesas Chiapas y México, de manera más general, nos hemos visto, digamos, de cierta manera controlados o que fluye un poco de recursos, un poco de dinero. Fíjense, tenemos 52 millones de pobres frente a una situación del COVID-19. De estos, 22 millones están siendo subsidiados con programas sociales del gobierno federal a través de los programas adultos mayores, personas con discapacidades, jóvenes, madres solteras, becas para niños. Y de acuerdo con analistas, hay más de 30 millones de pobres restantes que están sobreviviendo con las remesas que les envían sus familiares de los Estados Unidos, sobre todo, y que van a ayudar a la economía de Guerrero, Oaxaca, Michoacán, Chiapas, Jalisco, Guanajuato. Y que con esto, por otro lado, el INEGI ha establecido que la contracción de la economía en este primer trimestre ha caído en un menos 2.2%, y que hay una contracción con relación a los últimos 5 trimestres de 1.5. Llevamos 5 trimestres de manera consecutiva que vamos en caída del Producto Interno Bruto. Y entonces, las exportaciones cayeron en un 40% anual, sumados a abril, su mayor declive en 34 años. Y por ello, ciertamente, si no hay una cura, si no hay un control para esta pandemia, afectará a los indicadores de exportación e importación, porque no hay economía, no fluye, no se mueve, porque tenemos miedo, porque tenemos pavor, y eso nos está colapsando y nos está volviendo también una sociedad que tarde que temprano va a tener que romper los cercos. Aquí en Tuxtla Gutiérrez hubo apenas hace unas horas un enfrentamiento en la capital por querer mantener un control, sobre todo en el primer cuadro, en términos de los negocios y la gente que va y quiere comprar y otras que quieren vender, con los fiscales municipales. Esto solo envía un mensaje que tiene que ver con la necesidad. Entonces, si nuestra economía de México está estimado más o menos que vamos a tener un crecimiento de menos 10, 15 o 18%, que es brutal, por otro lado, el presidente Andrés Manuel López Obrador ratifica su posición de que al término de su sexenio vamos a crecer al 6% del Producto Interno Bruto. Y sin embargo, apareja un indicador novedoso nuevo, que ya no vamos a medir la economía a partir de los ingresos, hace a un lado la medición de los organismos internacionales y que tienen que ver con el Producto Interno Bruto, y efectivamente plantea, dice él, que se practica ya en otros países para medir la felicidad y el bienestar de las personas. Bueno, sí, sí, en ese sentido el tema es interesante, pero de hecho no es novedoso, o sea, algo que hay que recordar que para empezar, el primer documento político que maneja el concepto de felicidad es precisamente la Declaración de Independencia de Estados Unidos, ¿no? Que más o menos decía que el Creador a todos los hombres los ha hecho iguales para tener derechos inalienables como son la libertad, la vida, la libertad, el derecho a la vida y la búsqueda de la felicidad. Sí. ¿Verdad? Eso lo dice la Declaración de Independencia de Estados Unidos, y fue un concepto muy novedoso porque, pues, efectivamente la felicidad es un concepto bastante subjetivo. Creo que después el presidente Andrés Manuel López Obrador aclaró que va a ser un medidor extra, pero que se va a seguir manejando el Producto Interno Bruto. La República Amorosa, ¿no? Que también él enfatizó al inicio. Existe ese famoso medición internacional de felicidad que la maneja la ONU, que
ahí estuve revisando y bueno, los indicadores que maneja es el Producto Interno Bruto por persona, o sea, el ingreso personal, que creo que es fundamental, el apoyo social, la esperanza de vida, la salud, la cuestión de generosidad, la percepción de la corrupción. Bueno, es digamos que un indicador que en un momento determinado nos podría dar algo así como cómo nos sentimos los mexicanos, independientemente de que cómo están nuestros bolsillos en términos económicos. Creo que por ahí va este indicador. Y creo que hemos estado como en el lugar número 23, ¿no? Sí, no en algunas de las mediciones. La mayoría de los que tienen los primeros lugares son los países nórdicos, ¿verdad? Finlandia, Islandia, Suiza, Noruega. Noruega, sí, que han sido como nuestros referentes de buenos gobiernos, ¿no? Y de felicidad. Sí, si les parece, quisiera agradecer a quienes nos siguen. Claro. En este diálogo. Saludos a Mar Sol, a María Angélica Vázquez, a Teodoro Zavala, Cristo Moreno, Sara Maldonado, gracias por sus comentarios, a Agustín Ramírez, a Yoli Togo, y a quienes han pasado por este espacio para estar un rato con nosotros. Agradecemos profundamente sus comentarios y permanecer en este ejercicio de las ideas en las que tratamos de dilucidar qué está ocurriendo y hacia dónde vamos. Y antes, porque ya se nos está agotando un poco el tiempo, yo quisiera recuperar esa disputa que hay o esa competencia que hay en quién consigue o quién logra primero obtener la vacuna. China ha declarado hace algunas horas que le gustaría compartir con los otros países y particularmente con los Estados Unidos el conocimiento, la experiencia, resultados que tienen que ver con el estudio del coronavirus, el COVID-19, para que se agilice y tengamos un solo medicamento. Hay desconfianza en su planteamiento, pero al mismo tiempo Estados Unidos está apostando al tema de su reelección y también están en la búsqueda acelerada para que efectivamente puedan ellos obtener una vacuna justamente ya en estos tiempos en donde tiene que definir a su población electoral que es un presidente que da los resultados que están esperando. Entonces, esta disputa a mí me parece de quién tiene o no tiene la vacuna, nos sigue dejando a nosotros en un estado de observador y de esperar que se haga el milagro. La Organización Mundial de la Salud, por cierto, como ha circulado en varios grupos, sobre todo de WhatsApp, que ya se había encontrado una vacuna o un tratamiento que tenía que ver con déjame recuperar el término porque como son términos médicos no le entiendo, la hidroxicloroquina y la cloroquina, dos medicamentos que sirven para tratar particularmente la malaria y el ébola y que funcionaron, y que Estados Unidos dice que él y Brasil particularmente lo seguirán utilizando como medidas de prevención para el COVID-19, en tanto que esta esperanza se nos esfuma porque la Organización Mundial de la Salud ha decretado momentáneamente la suspensión de esta medicación para los estudios a pacientes, ya que acelera su estado hacia la muerte. Entonces, dicho así, nuestra esperanza sigue siendo mantenernos en casa, guardar la distancia, la prudencia y esperar con mucha responsabilidad las indicaciones de las autoridades y ojalá no se nos crucen los cables, estimado Ricardo. Creo que por ahí Queta se nos desapareció, ¿no? Queta, pero bueno, Tomás, ya nos vamos a despedir. Efectivamente, lo que tenemos hacia futuro es un panorama de incertidumbre y correcto, en donde vamos a ver, vamos a ser testigos, nos pone la vida para ser testigos de una nueva realidad desde el punto de vista médico, desde el punto de vista social y desde el punto de vista político. Muchas gracias, amigas. Espérate, tenemos todavía un tiempecito. Mira, nos escribe el doctor Iván Gómez
y que hace referencia que México ocupa el lugar número 3 en muertes de profesionales de salud a causa del COVID-19. O sea, es un dato, híjole, triste, lamentable, y a los que creo que como sociedad y creo que como gobierno, a partir de las instituciones, no les hemos dado el reconocimiento social, el reconocimiento profesional que ellos tienen. Yo aprovecho, antes de que terminen los segundos, a mandarles un cordial saludo y a darles ánimo. Sé que hay muchas personas que nos ven y que tienen familiares que están trabajando en el sistema de salud. A todos ellos, nuestro agradecimiento, Ricardo. Claro que sí, a ellos, y creo que también esta pandemia nos ha hecho revalorar el sistema de salud y a sus trabajadores, a los médicos, a las enfermeras, y también ojalá que la experiencia nos permita tener a futuro una presión social suficiente para que nuestros hospitales, las clínicas, pues vuelvan a ser o tengan mejor equipo, que desgraciadamente durante años quedaron olvidadas, y pues, las consecuencias. Contextos.